Bienvenidos alumnos a la clase de la guía número 6, tipografía y edición. Vamos a hablar sobre cómo podemos hacer uso de nuestro texto, a pesar de que ya hemos venido utilizando la herramienta de texto a lo largo de las guías anteriores y ya sabemos colocarlo de forma que podamos darle diferentes visualizaciones como para el título y para los párrafos. No hemos visto en qué otra forma podemos utilizar nuestro texto. Así que ahora, para poder explicarles eso, voy a crear un texto y le voy a dar las configuraciones que hemos utilizado ya en estos últimos días. Por ejemplo, colocarle una tipografía. Ustedes ya han visto cómo le pueden colocar diferentes tipografías. Estas tipografías ya hemos visto también de dónde podemos descargarlas, darle un tamaño en específico. Por ejemplo, se puede hacer de forma manual, así como acá. También podemos separarlo o unir las líneas por si tuviéramos un párrafo. Podemos crear todo en mayúsculas por si se nos ha olvidado anteriormente. Podemos también generar una versalita, ¿verdad? Que todo vaya en mayúsculas, pero que la mayúscula inicial sea más grande. O también podemos crear subíndice para fórmulas matemáticas o superíndice, que todo vaya subrayado, que esté tachado, etcétera. Podemos separar también cada carácter, ¿verdad? Esto se puede hacer acá para poder darle diferente visualización a nuestro título. Por ejemplo, cambiarle el color como lo hemos visto anteriormente. También ir acá a las opciones del panel de color y cambiárselo según nosotros lo necesitemos, alinearlo o justificarlo. ¿Okay? Estas son las cosas que ya hemos visto hasta el momento. Voy a darle más tamaño. Y en la clase de la guía 4 vimos cómo podíamos hacer para que el texto fuera ceñido con una imagen. Lo vamos a retomar para que veamos la diferencia entre esa opción y una nueva que vamos a aprender el día de hoy. Voy a generar un párrafo de texto y le voy a dar las configuraciones que yo necesito que tenga. Le voy a colocar texto falso. Lo voy a justificar. Y voy a agregar una fotografía. Y la voy a colocar al centro del texto. Lo que estuvimos viendo en la clase 4 fue cómo podíamos hacer para que esta imagen en PNG pudiera ceñirse con el texto que hemos colocado. Entonces vamos a colocarle aquí canal alfa y la separación que necesitamos colocarle de nuestro texto. Bien, podría quedar así, de esta forma. Así cuando nosotros movamos la fotografía, el texto se va a ir moviendo, desplazando al igual para poder acoplarse a las configuraciones que nosotros le hemos dado para que se ciña con nuestra fotografía. Esta es una opción que nos permite el programa realizar y poder darle otra visualización a nuestros textos. Por ejemplo, se puede utilizar para un libro de cuentos y que coloque la ilustración al centro para que los niños se entretengan, etc.
Pero además de esto, también tenemos otra opción, que no es solamente poder ceñir el texto a la imagen, sino que crear una forma y que el texto siga esa forma. Voy a crear para eso con la herramienta de elipse un círculo y voy a seleccionar la herramienta de texto. Tenemos diferentes opciones cuando estamos creando el texto. Generalmente cuando nosotros vamos a crear un cuadro de texto nos aparece el cursor como lo estamos viendo ahorita. Vemos que la herramienta de texto crea una especie de i que me va a indicar dónde voy a tipear, o sea, dónde voy a escribir. Y está rodeada por una línea punteada cuadrada. Entonces yo puedo simplemente venir y arrastrar el cursor para poder crear mi cuadro de texto. Pero cuando yo me posiciono sobre alguna forma, como esta elipse, ven que ahora la línea punteada ya no es cuadrada, sino que es circular. Esto no es porque estoy sobre una elipse, sino que me está indicando que el texto se va a generar dentro de una forma. Le voy a dar un clic y ahora ven que se ha posicionado acá el cursor y el texto que yo voy a crear se va a ir generando a lo largo de la forma. Lo voy a llenar con texto falso para que ustedes vean. Igual este texto se puede modificar. Le voy a eliminar esta parte de acá para que podamos hacerlo más grande. Le voy a dar más tamaño. Le puedo cambiar la tipografía también. Igual los colores. Y el texto se ha creado alrededor, dentro de mi forma. Voy a quitarle el trazo al círculo para que a la hora de previsualizar ustedes vean cómo se visualizaría este texto. Es bastante diferente a como lo vemos con la fotografía. Igual nosotros podemos ceñir todavía dentro de esta forma otra forma. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una dona, creamos el círculo y alrededor de este círculo le tendríamos que dar a ceñir el texto. Ahí pueden ver. ¿Qué les recuerda esta figura? A un CD. Si quieren hacer el diseño de un CD, pueden hacerlo de esta forma, porque el programa interpreta cualquier figura que ustedes le coloquen y pueden ceñir el texto alrededor de esa forma. ¿Okay? Esta sería como una opción que tenemos. Y también podemos agregar texto no solamente en figuras geométricas, sino que creadas también con la herramienta pluma. Voy a generar un diseño. Y voy a colocar el texto dentro de esta forma que acabo de crear. Voy a irme a la herramienta de texto nuevamente y ven que aunque no sea circular, siempre el cursor va a estar rodeado por un círculo punteado, indicándoles que el texto se va a colocar sobre una forma. Otro clic y otra vez texto falso para que puedan ver la opción. Ven que el texto se ha creado alrededor de la forma. Otra vez le voy a dar más tamaño para que lo podamos ver. Y están todas las opciones disponibles. Igual le podemos quitar la separación para que no agregue ningún guión al terminar el párrafo, y lo podemos alinear, justificarlo, lo que nosotros necesitemos, cambiarle el color, etcétera.
según nuestras necesidades. Voy a borrarle más para poder hacerlo más grande. Cambiarle la fuente, todo está disponible. Dentro de esta herramienta. Y al previsualizar, tenemos que el texto ha ido generándose justamente según nosotros le hemos indicado la forma. Esto me sirve bastante para crear otras texturas también. Esto me sirve bastante para generar más dinamismo, más fluidez, que no todo vaya siempre recto, sino que poder generar ya otro tipo de formas y a la vez estar trabajando dentro de una sola columna, lo que me permite, por ejemplo, si esta es una columna, voy a borrar esto por el momento. Si aquí hay una columna y esta es otra, y quiero generar una fotografía, por ejemplo, en la parte de abajo le voy a agregar 2 columnas para que veamos. Entonces yo puedo arrastrar esta forma a que llegue hacia el medianil. Está muy pequeño. Arrastrarlo a que llegue hacia el medianil y crear otra forma acá que llegue al texto, por ejemplo, que siempre sea curvo. De esta manera, llenar igual el texto, la forma con el texto y colocar una fotografía que vaya acá. Y al previsualizar, entonces tendríamos algo como esto. Y tendríamos que darle otras opciones a nuestra figura, por ejemplo, que no sea toda circular, sino que vaya siguiendo. Igual podríamos crear una forma que no sea circular, sino que sea creada directamente con la pluma. Para que siga el trazo que nosotros hemos generado y colocar la fotografía de esta manera para que a la hora de previsualizar nosotros tengamos este otro diseño que es bastante funcional, es muy eficaz a la hora de estar generando otras diagramaciones, jugar también con la posición de los elementos, etcétera. Esta sería la segunda opción que podemos hacer con nuestro texto, que podemos generarlo dentro de una forma que nosotros hayamos creado. Y la tercera opción es también con la herramienta de pluma, pero esta vez que no sea sobre una forma, sino que sobre un trazo. Voy a generar un trazo que sea un poco circular, como este de acá. Y voy a seleccionar la herramienta de la pluma. Voy a darle grosor para que lo puedan ver. Y voy a seleccionar la herramienta de texto. Vemos que ahí está el cursor normal, pero al posicionarme sobre el trazado me aparece que lo está identificando como una forma. Entonces no me va a funcionar la opción para poder escribir sobre el trazado, sino que tengo que irme acá, clic derecho, texto sobre trazado.
Ahora mi cursor ya no tiene ninguna forma que lo contornee, sino que me aparece con una línea curva. Me indica que entonces ahora yo sí ya puedo agregarle texto a un trazado. Y aquí ya solamente me restaría escribir darle formato a mi texto y a lo largo que yo vaya escribiendo el texto va a ir siguiendo mi trazo. En esta opción sí es bastante peculiar porque pueden darse cuenta que el trazado tiene un color. Yo lo he dejado ahorita visualizado porque quiero que ustedes vean que el texto va siguiendo este trazado, pero cuando yo le dé previsualizar el trazado siempre se va a ver, algo que no es recomendable. Para eso tendríamos que quitarle el color al trazo a partir de esta herramienta para que solamente se vea el texto. Igual aquí le pueden cambiar el color, pueden darle más tamaño y pueden cambiar también la orientación del texto si en algún punto a ustedes les ha quedado demasiado una curva muy pronunciada y eso lo quieren modificar, lo pueden hacer perfectamente, siempre con la herramienta de la pluma. Ya ven, cambiando los puntos del vértice con la herramienta de selección directa. Y esas son las opciones en general que tenemos también para poder colocar nuestro texto.